Bienvenido al cálculo de porcentaje de proteína presente dentro de estas harinas. ¿Pero qué proteína? La proteína del gluten. Específicamente con este procedimiento vamos a calcular el gluten húmedo y su porcentaje. Antes de proceder a la realización de cada uno de los pasos de este experimento, yo tengo que primero conocer lo siguiente. Dentro de esta harina tenemos presente 4 proteínas: albumina, globulina, gliadina, glutenina. De estas 4 proteínas, 2 son insolubles en agua y en soluciones salinas, las cuales son las formadoras del gluten. También tengo que saber qué tipo de preparación voy a realizar yo con estas harinas. Yo entiendo que voy a realizar un producto que viene ¿de dónde? De una masa enriquecida, fermentada. Entonces tiene que tener la capacidad este gluten de poder retener la presión de gas generado en el proceso de fermentación. Adicional, poder aguantar esa expansión de gas cuando elevamos la temperatura y el vapor de agua generado. Pero también tiene que tener la capacidad de poder aguantar los elementos enriquecedores que se van a introducir en la fórmula para poder cumplir con una masa que dará un producto con unas características organolépticas específicas. Entonces mira todo lo que tienes que tener presente cuando vas a realizar una preparación. Y yo estoy en un país donde no tengo ni idea, porque no me dieron ningún dato, de qué harina tengo aquí. Yo lo viví. Del país donde vengo, de Venezuela, a veces tenía que comprar harinas donde me las vendían en bolsas, donde no tenía ni idea lo que había. Sacos blancos, donde no tenía ningún tipo de especificación. Y yo tenía que saber qué es lo que tenía a la mano y cómo tenía que trabajar con eso que tenía ahí. ¿Qué estoy buscando? Unas características viscoelásticas en la masa que me ayuden a crear un producto de calidad. Que cuando estoy haciendo en el proceso de realización de este producto, cada una de las fases, me permita mantener una estructura correcta de este producto. Y me guíe qué tipo de sistema tengo que aplicar según la harina que tenga. ¿Qué te he repetido en todo el curso? ¿Qué te he repetido siempre? Que no existe una fórmula mágica, así como tampoco existe un único camino a seguir. Esto tenlo presente y esto lo digo en cada uno de mis cursos, en cada lugar donde voy. Aquí no se trata de fórmulas mágicas. Aquí se trata de crear una fórmula según lo que tengo a disposición. Y por eso cuando no tengo datos, yo me tengo que volver detective. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? En que lo primero que tengo que generar es una masa para que me forme el gluten. Lo dejo reposar para que ésta se desarrolle. ¿Qué se va a desarrollar? El gluten. Se relaje la masa y se siga desarrollando el gluten, que lo vamos a demostrar. Muchas personas, y sobre todo, lo afirman, que yo para poder desarrollar el gluten, yo necesito mayor amasado, es la única forma. No es así. Uno cuando forma el gluten, ella empieza a desarrollarse. Así yo no tengo que seguir amasando, yo la puedo tapar y cuando vaya a hacer la prueba, tengo mayor desarrollo en la masa sin tener que tocarla. Y aparte le doy relajación. Eso lo vamos a demostrar. Luego vamos a proceder a lavarla. En este lavado, ¿qué estamos haciendo? Eliminando almidones, presencias de cualquier otra composición dentro de la harina. ¿Y qué se me va a quedar ahí? Esa proteína que es insoluble. Para luego pesarla y obtener un peso de gluten húmedo, que luego se le aplicará una fórmula
para saber el porcentaje de gluten húmedo, que con este yo podré calcular el porcentaje de gluten seco. Pero ahora vamos a proceder a realizar cada una de las fases dentro de esta prueba que te acabo de explicar. Así que vámonos. Es necesario recordar que el gluten se forma por dos proteínas insolubles en agua y en soluciones salinas, al entrar en contacto con agua y ejercer un trabajo mecánico. Ahora procedemos a pesar la primera masa. Comenzamos por la harina. Tengo que intentar de ser lo más exacto posible. Voy a utilizar 100 gramos de esta harina. Ahora procedo a pesar el agua de la masa 1. Voy a utilizar un 60% de hidratación, es decir, voy a utilizar 60 gramos. Ahora vamos a amasar la primera masa. Con un movimiento suave empezamos a mezclar para que se incorpore el agua con la harina y empiece ese proceso. Si vemos, ahí está entrando el agua en contacto con las proteínas insolubles y mi mano es la que ejerce el trabajo mecánico. Ahora observamos el tipo de desarrollo de gluten que tenemos al terminar de amasar, justo cuando la masa no se pega más en nuestros dedos. Procedo a pesar esa masa y anoto esos datos. Tapo con film para que no se me reseque y le coloco el gramaje, que fue un total de 160 gramos, y la hora en la que me encuentro. La pongo a reposar aproximadamente 20 minutos. Ahora realizo lo mismo con la masa 2. Procedo a pesar su harina, intentando de llegar a los 100 gramos exactos. Su agua voy a utilizar 60% como puse en la masa 1, es decir, 60 gramos. Y procedo a amasar. Vuelvo a incorporar la harina con el agua y observo la característica de esta masa, que es diferente a la primera. Ahí empiezo a notar en el amasado que hay algo diferente en relación a la primera. Peso esa masa resultante. Vuelvo a tapar con film para que no se me reseque esta masa número 2 y anoto nuevamente el gramaje de esta muestra y la hora. Ahora la dejo reposar por 20 minutos. Han pasado 26 minutos y procedo a revisar cada una de las masas. Voy a ver
cómo está su desarrollo de gluten. Empecemos por la masa 2, que me di cuenta que había algo diferente a la masa 1. Observamos cómo está desarrollado el gluten. Vieron que al comienzo no había tanto desarrollo. El reposo me ayudó a este desarrollo. Ahora tomo la masa número 1 y de igual forma reviso y veo que se rompe más rápido. Veo que tiene características diferentes a la 2. Ahí me estoy dando cuenta que estoy ante dos masas muy distintas. Tenemos dos características viscoelásticas diferentes. Ahora voy a proceder a lavar. Observa el vídeo, pero te quiero dar una explicación de lo que está sucediendo ahí. El agua está lavando el almidón presente en la masa, así como otros compuestos químicos presentes dentro de ella. ¿Pero qué me está dejando ahí? Las proteínas insolubles en agua y en soluciones salinas, que han creado, ¿qué cosa? Una red de gluten. Eso marrón es el salvado. Esto empieza a darme datos. Tengo presencia de salvado, pero no mucha. Recojo todo lo que queda en el cernidor y cuando lo levanto me encuentro con el almidón. Retiro todo el exceso de agua presente procedo a lavar la masa 2. Aquí de igual forma lo que hago es lavar el almidón presente. Busco que me quede solo la red de gluten que se formó y se desarrolló en esta masa. Observo que tengo almidón también. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Cuando estoy haciendo el proceso de lavado, observo que es muy distinta a la primera y ya tengo mayor cantidad en la mano. Eso me hace estar más atento de lo que estoy haciendo. Luego reviso en el cernidor presencia de salvado. Eso quiere decir que tengo un mayor número de porcentaje de ceniza presente en esta harina. Esto me lo demuestra la raya marrón que tengo. La blanca me indica el almidón de la harina, pero la marrón me indica la cantidad de salvado que hay presente dentro de esa harina. Ya otro dato que voy sumándole a esa harina. Procedo luego a pesar los resultados de gluten húmedo de la masa 1 y la masa 2. Y me doy cuenta que la masa 1 pesa menos que la masa 2. Para revisar cómo es esa red de gluten, antes de hacer los cálculos, reviso cómo está estructurada. Si me cuesta mucho estirarla, si se rompe rápido, para empezar a darme cuenta de cuánta calidad y cantidad de proteínas formadoras de gluten tengo presente, para darme una idea del grano, de dónde viene. Estiro y veo que ya empieza a romper. Cada cosa que hago son datos que voy sumando porque estamos haciendo un trabajo de investigación de qué es lo que tenemos a la mano. Ahora procedo con la masa número 2. Ya sabemos que pesa mucho más. Es decir, que tenemos mayor cantidad de gluten presente en esta masa. Estiro. Veo que se estira muchísimo más. Esto me va a ayudar cuando vaya a retener esa presión de gas generada en el proceso de fermentación
así como luego esa expansión que sufre ese gas cuando se le aumenta la temperatura y el vapor de agua, tengo un gluten resistente que me va a dar una buena estructura. Acuérdense que estamos trabajando con el mismo gramaje de harinas, pero tenemos presente diferentes cantidades de gluten. Primero voy a anotar todos los datos que obtuve en el proceso de lavado. En la masa 1 me di cuenta que cuando hacía el lavado tenía mayor cantidad de almidón desde el principio. Adicional, tenía menor cantidad de salvado. Era una cantidad moderada, que me daba el dato de que esta harina podría tener un porcentaje de ceniza menor a la número 2, que cuando la amasaba notaba algo muy distinto a la primera. Luego comprobé esto cuando realicé ese lavado. Observamos que en el cernidor, así como en la batea, se observaba mayor cantidad de salvado, es decir, que venía de una harina con un porcentaje mayor de ceniza. Esto lo analizaremos con los resultados siguientes. Masa número 1. Sabemos que utilizamos 100 gramos de harina, 60 gramos de agua. El peso total de la masa fue 160 gramos. El peso de gluten húmedo fue 44 gramos. Tenemos que tener presente la siguiente fórmula. Porcentaje de gluten húmedo es igual al peso del gluten húmedo dividido entre el peso de la masa y esto multiplicado por 100. Porcentaje de gluten húmedo 1 es igual a 44, que es el peso del gluten húmedo obtenido en la prueba número 1, dividido entre 160 gramos, que es el peso de la masa total, multiplicado por 100. El porcentaje de gluten húmedo es igual a 27,5%. Ahora tenemos los datos de la masa 2. Peso de la harina eran 100 gramos. El del agua, 60 gramos. El peso de la masa 2 resultante daba 160 gramos. El peso del gluten húmedo resultante fue de 54 gramos. Aplicando la fórmula para obtener el gluten húmedo de la masa 2, hicimos lo siguiente. 54, que es ese peso de gluten húmedo resultante de la prueba número 2, dividido entre 160 gramos, que es el peso total de la masa 2, multiplicado por 100, me da un porcentaje de gluten húmedo de la masa 2 de 33,75%. Ahora procedo a calcular el gluten seco. Si nos guiamos por una regla que dice que el gluten seco es la tercera parte del peso del gluten húmedo, tomo el valor del peso del gluten húmedo y lo divido entre 3. Hago con la masa número 1 este procedimiento y con la masa número 2 también. Y obtengo un peso de gluten seco. Ahora procedo a calcular el porcentaje de gluten seco de la siguiente forma. Peso del gluten seco entre peso total de la muestra multiplicado por 100 me dará el valor del gluten seco de cada una de las muestras. Si tengo la posibilidad y el tiempo para verificar de forma práctica, procedo de la siguiente forma. Tomo el gluten húmedo resultante y procedo a secarlo en un vidrio de reloj. Lo introduzco en el horno a 100 grados centígrados. Lo ideal sería en un horno de secado de convección.
Procedemos a pesar el gluten resultante. El poder de hidratación será el porcentaje de gluten húmedo menos porcentaje de gluten seco. Vamos a proceder a calcular el poder de hidratación de la masa 1 y la masa 2. Yo utilizo como guía para saber un aproximado de lo que tengo la siguiente tabla. Ya tenemos los datos del gluten húmedo, tanto de la harina 1 como la harina 2. Pero en esta prueba, yo no solo me fijo en los porcentajes de gluten húmedo que voy a obtener, sino presto atención a todo lo que sucede en el proceso de realización de estas pruebas. Todos esos datos que obtengo me van a servir para comprobar si en verdad ese resultado que obtuve es cierto. Conocemos que vienen de un trigo y utilizamos la misma cantidad de harina en la muestra 1 y en la muestra 2. Adicional, el mismo porcentaje de hidratación para ambas. Es decir, que la masa resultante después del amasado va a tener el mismo peso. Lo comprobamos. Luego lo dejé reposar para que se relajara, pero para que también continuara el proceso de desarrollo del gluten, ya que el gluten se puede desarrollar en máquina, pero también se puede desarrollar lentamente en mesa. Y lo comprobé porque cuando les mostré el desarrollo inicial y luego el desarrollo después de 26 minutos, era totalmente diferente. Esto no lo digo yo, eso se demostró. Luego, al observar que una, cuando hacía la prueba, se rompía más rápido que la otra, anoté en mi cabeza: Alejandro, esta tiene menor cantidad de proteínas presentes. ¿Y de qué proteínas? De proteínas formadoras de gluten. Y esta tenía más. Luego me fui a lavar esa masa, que en ese proceso de lavado lo que buscaba era desprender todo lo que fuera soluble en agua, ya que no Alejandro, sino la ciencia te dice que las proteínas formadoras de gluten son insolubles en agua y en soluciones salinas. Entonces, esa proteína del gluten es insoluble en agua y en soluciones salinas. Y me tenía que quedar en la mano eso. Procedí a lavarlo y me di cuenta en la harina 1 algo que llamó mi atención. En ese proceso de lavado, vi que desde el primer momento empezó a salir el agua blanca. Es decir, desde el primer momento tenía presencia de almidón. Cosa muy distinta que me pasó con la harina número 2. Hace mucho tiempo yo leí en un libro que me decía que a mayor presencia de almidón, menor presencia de proteína. Y luego con los años, a través de la aplicación de esta técnica, me di cuenta que eso que se me decía era cierto. Que lo comprobamos en el resultado final. Luego, observo el cernidor y veo lo que pasa en la harina 1. No tengo presencia de salvado. Salvado que yo pueda visualizar, pero sí en la base de la pica. Pero una línea más suave, donde tenía mayor presencia de almidón que se quedó ahí, más el que se me fue.
me daba a entender entonces que esta harina venía de un porcentaje de ceniza bajo. Es decir, que esta harina era más blanca. Luego, cuando hice la harina 2, sorpresa, me encuentro con salvado en el cernidor. Adicional, la línea que se me marcó ahí, gracias a mi super pica, porque no sabía que eso me iba a pasar, me salió, fue a mitad del experimento. Me di cuenta que estaba más pronunciado. Y dije, Alejandro, algo está pasando aquí. Eso tiene mayor porcentaje de ceniza. Cuidado, esta es menos blanca que esta. Perfecto. Parámetros que yo tomo en consideración a la hora de escoger una harina. Te estoy dando una introducción a la lección que viene. En relación al porcentaje de ceniza, que sea lo más blanco posible. En relación al porcentaje de proteínas, que tenga una proteína entre un 11% formadora de gluten y un máximo de un 13% formadora de gluten. Lo cual me dice que la que tenga menor cantidad de proteínas me va a servir para un camino y la que tenga mayor cantidad de proteínas me va a servir para tomar otro camino, pero no quiere decir que no me van a servir para hacer este producto. Pero sí puede ser que no me sirvan para el tipo de proceso que tengo diseñado para mi lugar de trabajo. Entonces, veo que tengo mayor cantidad de proteínas presente en la 2 y yo utilizo siempre harinas que se encuentren entre un 30% de gluten húmedo, que para mí es ideal, y como mucho un 32, un 35% de gluten húmedo. Pero como mucho, eso me quiere decir que tengo que tener cuidado porque tengo mayor presencia de proteínas. Luego, en la harina 1, tengo un porcentaje de gluten húmedo que se acerca a ese 30. Recordando que esta prueba no es exacta, porque yo no estoy en un laboratorio químico. Yo no tengo los instrumentos necesarios para que todo sea exacto. No lo hice con agua destilada, ni nada. Agua que sale de la llave. Sé que esta prueba que hice puede tener una variación. En el proceso de amasado puede haber desprendido gluten que no me haya dado cuenta y pueda tener una variación. Es datos que me dan ideas como lo que te estoy diciendo. Entonces veo que se acerca al 30% de gluten húmedo. Alejandro, lo utilizas tú para procesos cortos. Sabes muy bien que tienes una cantidad de proteínas moderadas que te van a servir ¿para qué? Judy, pizarrón, please. Proceso corto. Aquí lo tienes. Va directo. Intento lo menos posible utilizar el congelador. Si voy a hacer piezas que van a congelador, no excedo de una cantidad de días, porque, señores, ¿se acuerdan en la lección de proteínas y en el módulo que hablamos de forma general de las proteínas, de la degradación de este gluten que hicimos? Y se acuerdan que es un proceso irreversible. ¿Y qué es lo que pasa en el proceso de degradación? Que tenemos una cadena de proteínas, que viene una señora, que es una enzima, que se llama proteasa, me corta esos enlaces peptídicos entre los aminoácidos y me reduce el tamaño de la proteína. Y que a través de esa enzima se va disminuyendo más y más hasta llegar a su mínima expresión. ¿Se acuerdan todos esos nombrecitos? Polipéptido, dipéptido, péptido. Todo eso es lo que pasa. Entonces, si yo tengo esta proteína
de gluten de menor cantidad, sé muy bien que el proceso de degradación en esta proteína va a ser mucho más rápido, porque las cadenas son más cortas que en esta proteína. Pero sé que no voy a tener un proceso, no discúlpeme la palabra, no voy a tener un problema de exceso de fuerza, porque estoy en una proteína moderada, quiere decir que tengo una fuerza menor que la que tengo aquí, quiere decir que me va a dar un producto que va a tener una extensibilidad correcta si la sé manejar. Pero ¿qué tengo que cuidar aquí? El gluten. ¿Quiénes pueden afectar a este gluten? ¿Quiénes afectan a las proteínas? ¿Te acuerdas? Exceso de movimiento, pH, la enzima, los ingredientes enriquecedores. Entonces, va a ser la fórmula igual a la que tengo aquí, porque mi fórmula es mágica. O tengo que tener cuidado a la hora de formular en relación a los porcentajes de ingredientes enriquecedores que van a interactuar sobre este ingrediente principal a la hora de formular, para que ese producto tenga una estructura correcta. Alejandro, no me sale ese alveolado de Instagram porque para mí el mejor croissant es el que se ve de un lado para otro, que no sé qué. Señores, tienes ese tipo de estructura que es un poco más cerrada y no se te ve ese panal de abeja espectacular de foto de Instagram y chiquín, porque estás utilizando una harina con un porcentaje de proteína más bajo que le va a costar poder aguantar. Siempre lo diré, recuérdense, ese gas generado en el proceso de fermentación que llamamos, pero que sabemos que hay un proceso de respiración y fermentación que genera dióxido de carbono y va hinchando esas burbujas de aire que se generan en el amasado, que luego cuando llevo al horno y hay un incremento de temperatura, recuérdense todo eso, empieza a haber mayor energía, empieza a haber mayor movimiento, empieza a haber crecimiento, expansión, y necesito esa fuerza. Necesito cuidar que ese gluten se mantenga fuerte de alguna manera para que no, ¡paf!, producto malo. Cuido con la cantidad de ingredientes enriquecedores que tengo presentes ahí para que mi estructura sea correcta, no sea yupi Instagram, sino que sea correcta, que sea comestible y que cuando yo corte sepa que estoy ahí ante un producto de calidad con una harina que hay que ser maestro para poder trabajarla. Maestro no, hay que saber lo que se hace. Luego, la harina 2 me dice, please, proceso largo, proteína grande, proceso de degradación de la proteína va a ser más lento porque tengo una cadena proteica mayor. O sea que se va a tardar más en degradar. Pero si tengo mayor cantidad de proteínas, ¿qué tengo? Mayor fuerza. ¿Por qué? Porque tengo mayor tenacidad. ¿Menor qué? Elasticidad. No, Alejandro, elasticidad no. Menor extensibilidad, porque ya aprendí que elasticidad no es lo mismo que extensibilidad. Entonces tengo mayor elasticidad y menor extensibilidad. Tengo que saber cómo voy a trabajar con ella. Si yo hago un proceso corto, voy a tener un exceso de fuerza y se me puede reventar la pieza en el horno. ¿Por qué se me revienta la pieza en el horno? No entiendo por qué me queda con hambre. ¿Por qué se abre la boca? ¿De dónde viene este exceso de fuerza? De ahí. Entonces, si yo voy a hacer un proceso corto, tengo que tener las herramientas para poder diseñar un proceso que tenga una fórmula donde tenga presencia de ingredientes que me aporten extensibilidad, porque ¿qué te dije? La extensibilidad es corta. Entonces, cuidado. Todo lo que hemos visto me sirve, ¿no? Luego, tengo un porcentaje de ceniza alto. Tengo presencia de salvado que puedo observar en el cernidor. ¿El salvado qué pasa con el salvado? Me puede dañar esa estructura de gluten. Pero también sé que viene
de un trigo duro. Entonces ese trigo duro, cuando va al proceso de molturación, ¿qué pasa? Va a ser mayor la presión. Lección de los almidones, ¿no? Almidones dañados, mayor cantidad de almidones dañados. ¿Qué pasa si tengo mayor cantidad de almidones dañados? Mayor capacidad de captar agua. Lo vi cuando amasé esta masa. Dije yo, ups, Alejandro Guerra, aquí está pasando algo, ¿no? Esta tiene una capacidad de absorción de agua mayor que aquella. Vamos por el camino correcto. No me sirvió haberme visto todas esas pocas elecciones. Este gordito habla más que bueno. Pero no, resulta que te sirve ahora. Ahora ya tengo herramientas para hacer un croissant según la harina que tenga. Yupi. Sí, porque se logra a través del conocimiento. Se logra a través de eso. Entonces, ya voy planteándome la idea de que si solo voy a utilizar esta harina, tengo que tomar este camino. Me sirve para productos que van a ir a congelación por el tema de la degradación de la proteína. Si voy a hacer productos que en mi proceso es corto, tengo que utilizar algún tipo de prefermento que me ayude con la extensibilidad, tener cuidado con los porcentajes de materia grasa, porcentaje de hidratación va a ser mucho mayor que este porque este tiene mayor capacidad de captar el agua. ¿Viste? Con esta menor cantidad de hidratación dentro de la formulación, cuidado con los porcentajes de ingredientes enriquecedores que tengo y todo. Pero es que Alejandro, yo quiero un producto que me sepa mantequilla, que me sepa azúcar, que me sepa... Te vas a ver igual. ¿Que va a ser un tono más alto, un tono más bajo? Sí. Pero que vas a tener una estructura correcta. Porque aquí no solo se trata de que te sepa bien o que te saque la foto del Instagram. Aquí se trata que tenga estructura interna, la forma correcta y que tenga las características organolépticas que son propias del producto. Que unos quieren tener un porcentaje más alto de azúcar, hasta el máximo que me lo permite, que lo veremos en formulación. Y otros quieren un porcentaje más bajo de azúcar. Maravilloso. Pero si yo esta harina, que ya sé que viene de un trigo duro, que ya sé que tengo presencia de mayor cantidad de almidón dañado, que sé que la enzima que se encarga de esto, ¿cuál era? La alfa-amilasa, va a soltar ahí su proceso de hidrólisis del almidón y me va a dar maltosa, que luego va a ser, eso lo veremos en las levaduras, las maltasas, cortar azúcares metabolizables para la levadura. Voy a también, si tengo un porcentaje de azúcares alto, voy a tener mayor cantidad de azúcares sueltos que me van a afectar en el proceso de caramelización, en el proceso mediar. Entonces tengo que tener cuidado con el porcentaje de azúcar que utilizo. ¡Wow! Lo que estoy aprendiendo con esto, ¿no? La cantidad de ideas que tengo con esto. Entonces yo no tengo idea de lo que tengo, ahora sí tienes idea de lo que tienes. No son exactas, pero te da un camino. Que lo más bonito de todo es que yo sé dónde vienen estas harinas. Y que luego de comprobarlo con sus fichas técnicas, me doy cuenta que muy perdido no estoy. Una harina de 400 W, con un porcentaje de proteínas alto. Por ende, un porcentaje de proteínas formadoras de gluten alto. Este señor, ¿para qué utiliza ese tipo de harina? Para proceso de congelación. Pero ¿por qué te lo digo ahora al final? Porque te lo demostré primero allá. Te lo demostré con números y te lo demostré con cálculo. Entonces muy perdido no voy, ¿no? Para algo me sirve esto. Esto no es el cuento de Alejandro Guerra. Esto es lo que me hizo a mí diferente en cualquier parte del mundo donde me he parado. En países donde yo no entendía ni siquiera el hola, mucho menos lo que escribían. Pero con ciertos datos que yo lograba obtener, lograba que un producto tuviese las características organolépticas adecuadas para poder venderse. Que en unos sitios era muchísimo mejor que en otros porque los trigos eran mejores, sí es verdad. Pero siempre fue un producto que mantuvo una calidad en el tiempo y que ese producto respetaba sus características. Te lo digo en cada lección.
redacción. Perdóname por ser una persona que se repite, pero ¿ves que entendiendo el porqué y el para qué de lo que haces, logras un producto de calidad? Y no se trata solo de verme hacer un producto. Qué fácil hubiese sido este curso si tú me ves haciendo croissants como salgo yo en los reels. ¡Wow! Y con la musiquita de fondo. Yupi, yupi. Pero esto se trata de todo lo que hay. Y de todo lo que vas a ver ahora. Así que continuemos con la próxima lección.